Bienvenidos todos para poder conversar un ratito. Conversar un ratito entre amigos, conversar un ratito con los que van a ser cercanamente y pronto amigos. Y pues, un gusto de verdad encontrarme con todos ustedes. Voy dando ingreso a quienes van llegando. Y muy contenta de ver la respuesta que ha habido y las dudas y toda la preocupación que hay por poder conocer más este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta con ustedes. Voy a ser anfitriona a la doctora Galván para que ella, bienvenida doctora, para que ella nos ayude con dar los accesos. Y bueno, pues bienvenidos todos a esta charla. ¿Cómo queremos empezar esta charla? Esta charla los invito a pensar o a recordar cuándo fue la última vez que recuerdan haber aprendido algo nuevo. No me contesten, pero piensen en la última vez que aprendieron algo nuevo. Y de la última vez que aprendieron algo nuevo, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que descubrirlo, tuvieron que involucrarse y tuvieron que desarrollar destrezas para poder interactuar con eso. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque esto no es nuevo. Esto es algo que han hecho desde el día que pisaron este planetita. Y esa es la manera como nos vamos habituando, como vamos viviendo en el mundo. Vivimos en el mundo a partir de poder descubrirlo y a partir de poder vivir en él. Y para eso necesitamos el cuerpo que habitamos y todas las funciones que este cuerpo tiene, no solamente las que reconocemos como de sostenimiento común y básico para que funcione el cuerpo, sino todas estas habilidades que tenemos a nivel cognitivo, emocional, psíquico, cerebral, y todo esto, desde luego y por supuesto, influye de manera central en la manera como nosotros vivimos en el mundo, cómo lo interpretamos y cómo vamos a poder ajustarnos a su circunstancia. Y bueno, pues bienvenidos a una charla de TDAH. No solamente van a tal vez aprender algo nuevo, sino que tal vez van a poder despejar dudas. Porque ¿qué tal que no es una discapacidad? ¿Qué pasará con estos cerebros tan especiales del famosísimo TDA? ¿Pero qué es el famoso TDA, María? Bueno, pues lo que pretendemos hacer en esta reunión y platicar un ratito entre todos es poder comprender cuáles son las acepciones más comunes hoy en el ámbito de la salud mental, porque muchas cosas escuchamos, muchas cosas nos dicen, muchas cosas opinamos, tenemos un montón de diagnósticos y un montón de cosas y no acabamos de comprender cabalmente a qué se refiere todo esto. Queremos también que se dejen de tener falsas creencias. Y la verdad es que es muy fácil, habiendo tanto pseudoexperto ahora en las redes y a los cuales vamos teniendo cada vez más acceso, vamos teniendo como este ¿Quieres problema, escuchar, hijo? No. Perdón, perdón. vamos teniendo esta situación de tener como mucha información que deforma. Y esta información que deforma va dejando en un lugar de incertidumbre. Entonces queremos despejar falsas creencias, queremos desmitificar el tema del TDA. ¿Qué es el TDA? ¿Realmente es verdadero? ¿No es verdadero? ¿Qué sí es y qué no es? Para poder también iniciar un proceso de reflexión para buscar respuestas más allá. ¿Más allá de qué? Más allá de todas las cosas que normalmente creemos o que nos dijeron o que nos han convenido creer. Y queremos que en esta reunión entonces se puedan comprender cuáles son los procesos naturales del desarrollo. Esto que les decía yo, ¿qué hiciste la primera vez que aprendiste o te trataste algo nuevo? Para poder solucionar. Solucionar interviniendo. ¿Interviniendo para qué? Interviniendo para poder darle trámite, favorecer, conducir desde la naturalidad, desde los propios procesos biológicos,
y de los propios programas naturales de todos y cada uno de nosotros una vía hacia la integridad y la congruencia. Pues bueno, vamos a empezar hablando de dónde empezó todo este rollo, quién empezó a pensar en este asunto. Y bueno, imagínense nada más una abuelita que está ahí con los nietecillos, ¿no? Está ahí con todos. Y resulta que está la bola, la pipiolera, hubiera dicho mi suegra que en paz descanse. ¿Y qué está haciendo la pipiolera cuando están todos los escuincles ahí juntos? Es una algarabía, se empujan, juegan, se llaman, vienen, traen. Uno ya se metió en un problema, el otro ya trajo un sapo. Todo esto es una conducta natural. Y esta conducta natural es justamente para descubrir la realidad, para descubrir el mundo y para habitar en él. Sin embargo, ya por ahí del 1798, un Sir Alexander Crichton. Ah, ¿ya acabó? Ah, pero déjame. Estoy en el. Ahorita le deposito, ¿eh? Florencia, ¿puedes apagar tu, por favor? Gracias. Sir Alexander Crichton, en 1798, que era un médico, descubrió que había niños con inquietud mental. Niños que seguramente pues al señor no le caían muy bien del todo, porque imagínense el griterío ahí en todos lados, y estos niños como Sí, o sea, el tratando de rodete. encontrar y Sí. descubrir. Vale, ¿ya le tallaste hoy? Ya le tallé con la... Hoffman, ya después en 1845, escribió, era médico también, y escribió un cuentito que se llamaba La historia del inquieto Philip. Por no decir que estaba todo despeinado, desmechado, eso es lo que por ahí se dice que era un desmechado. ¿Y qué es lo que relata ahí? A este escuincle que nomás no se queda quieto, que parece que trae pulgas y que nomás no se detiene. Pero si nos ponemos a pensar y quienes hayamos convivido con niños, ¿cuál es el común en los niños? ¿Es la actividad o la inactividad? Y cuando los vemos inactivos, hasta nos preocupamos. Entonces vamos a replantearnos y repensar, pues, ¿qué es esto de la hiperactividad, verdad? Porque después sale, bueno, este señor con el pobre Pedro de Filip desmechado, habla de que hay un problema de hiperactividad e inatención. Oigan, una pregunta para todos. ¿Quién cuando está muy concentrado en algo, le hablan y hace caso? Nadie. Y el que diga que sí hace caso, está mintiendo. Porque cuando estás clavado en algo, de plano, si me hablan, no conozco. ¿Por qué nos sorprende de repente que esto suceda con, que esto suceda con los niños? Pero bueno, George Steele en 1912 es considerado el padre de la descripción científica del TDAH. Sí, con hiperfoco, Alexis, exactamente. Y este pediatra británico publicó en The Lancet. The Lancet es una publicación médica de reconocimiento. Se consideran revistas indexadas aquellas que avalan las publicaciones científicas. ¿Por qué me invento este choro? Porque muchas veces leemos cosas en revistas que son invento de alguien. Y entonces, hasta que no veamos que sea una revista indexada y después revisemos el artículo para poder comprobar la forma como están llegando a las conclusiones y a los resultados. No vale leer el abstract nada más, hay que leer el artículo completo y poder dilucidar si efectivamente los procesos estadísticos que están siguiendo son legítimos y válidos para poder decir lo que dicen. Dice Elizabeth Serrano, gracias Eli. Dice, también puede venir de una posición de adultocentrismo, sin duda. Nos incomoda que los niños se comporten así, por supuesto. Ahora, ojo, no queremos tarzanes en la casa, ¿eh? Pero de esto vamos a hablar en un momento. O sea, queremos que podamos convivir todos y que estos chiquitines, dentro de las cosas, puedan, sí, límites sanos, Eli, sí. Y Juni nos dice por acá también. Gracias por la recomendación y por las fuentes fidedignas. Con mucho gusto, Juni. Y bueno, este señor escribe en The Lancet. Y debe haber sido alguien que pues era prominente en la época o tenía buenos conectes, porque no creo que todo el mundo tuviera contacto con la revista. Y dice que es el TDAH un defecto de control moral
y una normalidad de la voluntad. Y volvemos al tema del adulcentrismo del que habla Eli, que lo cual es cierto, ¿no? O sea, imagínense que ya en 1902, un niño que se mueve tiene un defecto del control moral y anormalidad de la voluntad. Hace 100 años, un niño que era inquieto, curioso, aventurero, descubridor, era anormal. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto va a sentar las bases de lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Es el famosísimo DSM. ¿Qué es el DSM? Es un manual estadístico diagnóstico de salud mental. ¿Qué dijo? Es una compilación de la estadística de lo que es observado con respecto a las diferentes, vamos a llamar, situaciones de expresión mental. Y entonces, en el DSM-2, que es de 1968, se habla de que este tipo de problema, disfunción, enfermedad, trastorno, es una reacción hiperkinética de la infancia, pero como trastorno en el que se tiene que intervenir. Para 1980, en el DSM-3, lo que se plantea es que es un trastorno por déficit de atención y es un poco lo que me preguntabas, Juan José. ¿Cuál era la diferencia entre TDAH y TDA? También me lo preguntó Juni. TDA es como se llamaba en 1980 al trastorno por déficit de atención y que podía tener dos subtipos, con hiperactividad o sin hiperactividad. Y la hiperactividad se marcaba con un H. Ya el 3R, que es el revisado de 1988, ya lo va a llamar TDAH a partir de entonces y lo va a poner con características de inatención, hiperactividad que puede concursar o ir a la par de la impulsividad y que suelen coexistir. Dice Enrique, hoy en el siglo XXI quien es diferente está tachado de raro. Sí, o eres tachado de minoría que no es tomada en consideración. Luego entonces hay que hacer un movimiento para entrar en el tema de las minorías, para tener inclusión social, lo cual es un poco extraño, pero no tanto. Y voy a entrar en el tema de neurodivergencia y neurodiversidad, porque son términos que no vienen de la salud mental, que están acuñados por una socióloga y por una chica que cursa con autismo, y es para poder obtener este reconocimiento de discapacidad y por tanto tener acceso a ciertos privilegios de orden social y hasta económico. Lo dejo ahí, ¿eh? Después viene el DSM-4 de 1994 y ya, se sigue llamando TDAH, pero aquí van a decir que es una conducta predominante, fíjense, conducta predominantemente inatenta, impulsiva, hiperactiva y que está combinada. Para que ya el más nuevo, que es el del 2013, el DSM-5, ya no lo cataloga en un trastorno aparte, lo pone dentro de los trastornos del neurodesarrollo y que está basado o tiene un origen neurobiológico o tiene una base biológica, que es, vamos a hablar ahorita de eso, que es persistente, es decir, que no solamente se diagnostica en la infancia, sino que puede persistir hasta la edad adulta y que no implica enfermedad. Es la primera vez que se dice que no es una enfermedad en 2013 y sí reconoce que tiene comportamientos atípicos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto y por qué les traigo todas estas historias? Porque resulta que terminan por intentar ponerse de acuerdo, pero nadie se pone de acuerdo y de lo único que se habla es, el chamaco me molesta. Digo, lo vamos a dejar así. Pero si te vas con la etiqueta hasta la adultez, pues eres un ser molesto. Eres el que interrumpe, eres el que no se queda quieto, ese que propone nuevas ideas, ese que piensa en un montón de cosas y que cuando está concentrado de pronto no va a hacer caso. Pero además, ¿qué más puede pasar ahí?
es de lo que vamos a seguir hablando. Ahora, hasta aquí, ¿qué cosa es el famoso DSM? Todas las personas que nos dedicamos al área de salud y por supuesto quienes estamos en el área de salud mental, con lo cual no solamente es para médicos, sino incluiría psiquiatras y, perdón, psicólogos, psiquiatras y psicólogos. Los psiquiatras son médicos, pero es para poder tener un lenguaje común con los psiquiatras, porque esta es una nomenclatura para los psiquiatras y es poder hablar el mismo idioma. Ahora, muchas personas se quedan con la idea que alguien tiene este tipo de trastorno. Nada más entre paréntesis explico qué cosa es trastorno. Trastorno es algo que se distorsionó, que cambió de vía, que trastocó. No es enfermedad. Porque alguien me decía, me choca que le llamen trastorno y me choca que le digan condición. Condición, bueno, yo puedo tener una condición de tener ahorita una garganta irritada porque estuvieron aquí cortando piedra, y eso no me coloca en un lugar ni de enfermedad ni de bicho raro. Entonces, cuando hablamos de condiciones por aquello que estás cursando, o al menos hay que ponernos de acuerdo en el uso de la palabra, y trastorno implicaría algo que se cambió de vía, o sea, cambió de ruta, pero no estamos hablando de una enfermedad. Eh, y una de las cosas importantes del DCM es que no es la Biblia, es un manual estadístico. O sea, alguien se encarga de recopilar o de compilar la estadística con respecto a algo y lo vierten ahí. Dice Juni que justo le da la duda de por qué se dice que cursa con, camina con, va de la mano con, porque no solamente vamos a ver la inatención, sino vamos a ver otros factores. Ahora, normalmente, si no tienes mucho conocimiento de que esto es una estadística y tú ves uno o dos rasgos que alguien te dijo que podían aparecer en esto denominado trastorno de déficit de atención, pues entonces lo vas a dar por validado, porque son lo que tú ves es lo que es conductual. Y desde ahí, ¿qué se entiende por TDAH? Desde 2013 es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la capacidad para regular la atención. Ya no solamente es desatención, porque ahora resulta que los que tenían TDAH tenían broncas de concentración, pero ahora resulta que tienen hiperfoco. ¿Eh? Usando un poco juicio crítico. Insisto en que yo los traje aquí a reflexionar y a llegar a sus propias conclusiones. Está afectada el control de impulsos, ahorita vamos a explicar por qué, y el nivel de actividad. Se caracteriza por patrones persistentes de inatención y hiperactividad e impulsividad. Impulsividad quiere decir que son así como, eh, no tienen como, digamos, la tranquilidad como para ir caminando hacia la solución de un problema. Es como un bebé recién nacido. Es algo no le gusta y de repente, ¡ah! Conforme vamos creciendo, podemos detectar qué es lo que nos está picando y poder detectar cómo se resuelve. Pero cuando hablamos de impulsividad, es aquel que se prende, que puede ser, porque así somos, dice José Juan, que porque no tienen filtros, y desde luego no tienen filtro José Juan, pero no es porque no tengan filtro. Y esa es una de las cosas súper importantes que vamos a hablar hoy, con respecto a cómo acompañamos a quienes vemos que están padeciendo esto y están padeciendo esa etiqueta. Y se dice que estos son más graves de lo esperado para la edad. ¿Cómo? ¿Quién determina que es más grave de lo esperado para la edad? O sea, no hay un referente claro al respecto. Y el nivel de desarrollo de la persona. Y que impactan significativamente su funcionamiento en diversas áreas en lo escolar, laboral o social. ¿Qué es lo que dice el DCM? Y aquí les traje para que ustedes también pues puedan darse una idea de qué es lo que se encuentra allá adentro. Si quieren leerlo con más atención, con mucho gusto les voy a compartir de todos modos la presentación. O le pueden pedir a Google, a ChatGPT o a quien ustedes quieran, ¿no? Em, iPhone DC dice que tiene una estructura distinta en el prefrontal, no necesariamente porque la impulsividad o la capacidad de reacción no tiene que ver nada más con corteza orbitofrontal, también tiene que ver con mesencéfalo. Ahorita voy a explicar esas cosas para que no
nos vayamos con la finta de muchas cosas y al poderlo contextualizar, lo podamos realmente acompañar o atender. Y bueno, ¿para qué les puse todo esto? Les puse todo esto porque una de las primeras cosas es que no todo el mundo que pone la etiqueta cumple con los criterios. ¿Qué dijo? Bueno, los criterios para el diagnóstico del TDAH en el DSM tienen varias secciones. La primera dice que tienes que checar si esto es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo caracterizado por el 1 o por el 2. Y ojo, 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Más de 6 meses de al menos 6 de estos criterios. ¿Pero qué criterios, María? Ahí les va la primera división, inatención. Pero para poder decir que alguien tiene inatención, tiene que con frecuencia tener fallas en prestar la debida atención a los detalles o por descuido comete errores. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención. Con frecuencia parece no escuchar. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Con frecuencia se olvida de las actividades cotidianas. Son un chorro. Y tiene que cumplir al menos 6 consistentes. Enrique, al menos 6 consistentes durante al menos 6 meses. Cuando tu hijo perdió el suéter, cuando tú no le prestaste atención a tu pareja, cuando se te olvidó lo que tenías que hacer, por piedad no tienes TDAH. ¿Cuántos de ustedes se han autodiagnosticado con TDAH porque presentan una de estas cosas o eventualmente las presentan? Tienen que ser al menos 6 que al menos se presenten durante 6 meses. Lo demás es parte del funcionamiento normal de tu cerebro. Sí, cuando hay mucho estrés también, efectivamente, dice Jorge, cuando se me olvidó pagar la luz 3 bimestres seguidos. Bueno, pues te quedaste sin luz. Pero nada más fueron, sí, 3 bimestres seguidos. No, hombre, te la cortan al primero que no pagas. No puedes concursar con 6 meses, ¿sí? Ok, esto es por inatención. O sea, realmente aplica para inatención, pero aplica para hiperactividad e impulsividad. Ay, no, María, también ahorita nos vas a echar otro chorro ahí hablando como mequetrefe. Con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones a las que no resulta apropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está en marcha o parece que tuviera un motor. Con frecuencia habla excesivamente. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se le haya concluido una pregunta. Con frecuencia le es difícil esperar su turno. Con frecuencia interrumpe o se entromete en asuntos de los demás. 6 de estos durante más de 6 meses de forma continua. Pero yo les quisiera preguntar, ¿ustedes ven en todo esto que he dicho algo que se vea como enfermedad o podríamos decir que es algo común a nuestra condición del vivir? Muy común, dice Elizabeth. Gracias, colega. Es muy común, por supuesto. Y entonces, pues parece como buscarle el ombligo a la hormiga, tratar de encontrar cómo cuadramos el diagnóstico de esta anormalidad planteada en 1902. Ahora, sí tengo que reconocer y reconozcamos todos que cada vez vivimos en ámbitos donde estamos más restringidos en cuanto a movimiento. No es lo mismo tener una vida en una comunidad rural o donde hay amplitud que en una comunidad urbana donde generalmente estamos limitados para muchas actividades, sobre todo de carácter físico y de carácter investigativo.
Y ahorita vamos a ver para qué me sirve eso del carácter investigativo y de la curiosidad. Y si no fueran curiosos, no estarían hoy aquí. Así les digo todo. Pero no se queda ahí para poder decir que alguno de estos síntomas tendrían que estar presentes antes de los 12 años y que están presentes en dos o más contextos. Si de la escuela te dicen, su hijo tiene hiperactividad, pero en tu casa no, aguas. Dos o más contextos de 6 o más ítems de cada uno de los dos apartados durante más de 6 meses. Interesante, ¿no? Pero además dice que las pruebas son claras de que interfieren con la actividad social, académica y laboral. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno. Y adicionalmente, que esté combinado, que sea predominante alguna de las dos, que sea de remisión parcial y especificar la gravedad. A ver, dice Ana Elisa, está buenísimo eso. Perdone, dice que me suelten que ya me lastimaron. O sea que mi hija, la que tiene TDA soy yo y no mi hija. Puede serlo. Dice Elizabeth, que es muy común lo que dije. Jorge dijo, ouch. Annelisa dice, uy, a mí no me salir del punto A al B. Ujú. O sea, si solo se presenta en la escuela, ¿no sería TDAH? Exactamente. Habría que preguntarse qué podría estar sucediendo en el ámbito escolar. Puede ser que tenga una situación donde, por otra razón, de algunos detonantes de los que vamos a hablar ahora, no esté siguiendo reglas. Y entonces, como no sigue reglas, pues entonces es el niño latoso. Perdón, había niños latosos toda la vida, si no, nunca hubieran existido los rincones y las orejas de burro. Y salte del salón y vete a correr al patio. Yo sacaba cada rato a los escuincles a, vete a darte vueltas al patio. La otra es que de pronto tampoco no reconocemos con frecuencia que hay algunos que terminan rapidísimo. Tú eres de los que termina, de los primeros, la propuesta de la maestra, el ejercicio, o de los últimos. Me da igual, no importa si eres de los primeros o de los últimos, pero si eres de los primeros, empiezas a ver cómo molestas al de al lado. A menos de que la maestra sea muy lista y te ponga a ayudarle a los que van atrasados. Entonces, ¿qué puede ser? ¿No? O sea, pueden ser muchas otras cosas, pero lo primero y que es más fácil brincar es, tiene TDA. Y eso está lastimando a mucha gente. Esa es la razón de esta charla, porque verdaderamente me enfurece. O sea, me pone muy mal que las cosas nos lleven como a lugares donde nos podamos sentir impotentes, ¿no? Porque además pues, no tenemos precisión para poder entender lo que nos están diciendo. El diagnóstico requiere de hacer Déjenme contarles qué método educativo hay, Lili. Honestamente yo diría, hoy le estamos cediendo a los colegios el 70% de la formación de nuestros hijos. Los colegios deben de ser el 30 y el 70 es en tu casa. Cuando en tu casa parte de lo que vamos aprendiendo todos, y yo decía al inicio de la charla de hoy, cuando aprendiste algo nuevo que tuviste que hacer y en qué te tuviste que involucrar. Y por ahí reza el dicho, a donde fueres haz lo que vieres. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que tener esta capacidad para poderte adaptar al entorno y a las circunstancias, y eso lo aprenden en la casa. Y siempre van a llegar a un lugar donde no los van a ver, no los van a reconocer, no los van a tolerar. No le toques esa parte a la escuela. Si tienes la posibilidad de mandarlos a una escuela de otro tipo, del Esto, cual ok. podemos hablar en un momento, este, gracias Marina, del cual podemos hablar en otro momento. Si no tiene, perfecto, y si no tienes oportunidad, que siga yendo al mismo colegio al que va. Y nada más ayudarle a que justamente pueda habitar un espacio que no conoce. Cualquiera de nosotros, a ver, ¿qué van a hacer tus hijos, los que no pueden estar en el colegio tradicional porque no han aprendido cómo lidiar con esa circunstancia, cuando vayan a China?
Digo, pues ahora China está muy occidentalizado, pero antes pues llegabas a la India y no había cucharas, pero te servían en tazón. ¿Ustedes sabían cómo se come el arroz bismate imagínate el nieto de 1 año, 3 meses, ajá, este, que se comía así con la mano? Así se come. O en Tepoztlán conocí a alguien que partía su pollo con la tortilla y no usaba cubiertos. ¡Wow! Entonces, esta capacidad de adaptación y aprendizaje y de poder hacer lo que vemos a donde llegamos, esto es primordial, fundamental y no se los van a enseñar en la escuela. En la escuela, para bien o para mal, van a tener que lidiar, a su gusto o no, con la circunstancia. Ni modo. La lluvia moja, el chile te enchila y la vida es lo que es. Y pues de nosotros depende si vamos contra corriente o a favor de la corriente. No tienen la preparación, sí lo sé. Pero también pobrecitas, pues nadie les dice, ni a los papás nos dicen tampoco. Entonces, hace algunos años, cuando se empezó esto, todavía cuando teníamos el DSM-3 corriendo, el 3 y el 3R, para el famosísimo diagnóstico, sí, Elizabeth, coincido contigo, yo también considero que Montessori es la opción. No conozco niños con TDAH en ambientes Montessori y ahora enseguida voy a explicar por qué. Pero volviendo al diagnóstico, solía ser un diagnóstico que se hacía con electroencefalograma. Hoy el diagnóstico, fíjense, es hacer una historia clínica detallada y entonces recopilas los datos, porque tú eres quien llena la historia clínica y en teoría las preguntas que tú quieras hacer. Durante varios años di la materia de integración de casos clínicos y de historia clínica en la facultad. Y a veces, o sea, sí tenemos como formatos que son de carácter universal, pero no siempre lo que compilas tiene que ver con una realidad, sino con la interpretación del compilador. Ojo. Después, el diagnóstico se hace basado en entrevistas con el paciente, los padres, los maestros y otros cuidadores. ¿Ustedes han oído aquello de cada quien habla como le va en la feria? Lo siguiente es escala de valoración de síntomas. Y sé que aquí hay colegas psicólogos, lo cual pues, sean muy bienvenidos. No voy a hablar de mi trayectoria porque si no vamos a perder el tiempo, pero desde la psicología tenemos instrumentos y tenemos instrumentos que están validados y otros que no. Validado significa que está estadísticamente validado que cada una de las preguntas, ítems o recursos a los que acudimos ha funcionado y dice que es eso aplicado a una población muy grande y cada ítem se valida estadísticamente. Estas pruebitas que luego nos andamos encontrando como, ves si eres neurodivergente en TikTok, no sirven para nada. Ni tampoco estos cuestionarios de clima laboral que se aplican en las organizaciones. ¿Por qué? Porque no tienen una validez estadísticamente concretada en cada uno de los ítems. Entonces, se utilizan algunos cuestionarios o algunos instrumentos que yo no sé si todos los usan, todos los que usan todos, tienen esta validación, pero son cuestionarios para ver la gravedad. Por supuesto, se observa, y entonces estamos hablando de análisis experimental de la conducta o observación conductual, y finalmente se descartan otras condiciones. Y esto de descartar otras condiciones es, a ver, si te duele la panza, tiene que descartar el doctor si tienes colitis, apendicitis o tiene la vesícula a reventar, ¿no? Entonces, eso es como descartar otras condiciones, para que no lo estemos asociando como a cosas ahí como extrañas o terminajos para no decir las cosas como las cosas son. ¿Cuál es el problema de esto? Yo aquí no veo ninguna prueba neurológica y se habla de neurobiológico. Sí hay muchas pruebas, Camila, muchas. La verdad es que para mí es mucho más importante, más que lo conductual y lo de observación, no utilizar ya que tengas este tipo de instrumentos, sino que sea porque nos puede dar falsos positivos y porque nos estamos alejando de poder como evaluar de forma individualizada y muy cercana todo este tipo de cosas. Las pruebas estandarizadas se pusieron cuando empezó a incrementar el volumen de personas que tenía que ser evaluadas, sobre todo
Uno de los primeros que se hizo fue el MMPI, que se conoce como Minnesota, que era para evaluar a pacientes psiquiátricos. Y nos enseñan todo esto. Pero también reconozco que hay universidades en las que llevas 1 hora de cada instrumento, ¿no? Y entonces habría que preguntarse, ¿quiénes pueden diagnosticar? Van a decir, pues seguro un psicólogo o un psiquiatra, neurólogo, María. No, el pediatra, el médico, la maestra, un psicólogo, aunque no sea clínico, porque tiene un instrumento que le va a dar una tabla y va a decir sí o no. Un neurólogo, aunque no esté especializado en algún trastorno del neurodesarrollo. Un psiquiatra, que probablemente tampoco, no siempre sabemos si va a estar familiarizado con el tema en particular o nada más con la farmoquinética, o sea, cómo los fármacos van interactuando con la fisiología. Y entonces voy dudando de pronto de muchos de los diagnósticos que nos llegan. ¿Por qué? Así, pues si ese es tu punto de vista, María, ya lo sé. Lo que están viendo como signos y síntomas es dificultad para prestar atención a los detalles. ¿Cuántas veces? ¿Quién lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿Cuándo lo vio? ¿Cuánto se repitió? ¿Y a quién molestó? Cometer errores por descuido. No, pues las chicas que nos apoyan en la casa seguramente tienen TDAH todas. Problemas para mantener la atención en tareas o juegos. No escuchar cuando se le habla. Dificultad para organizar tareas, evitar tareas que requieran esfuerzo mental sostenido. Perder objetos, distraerse fácilmente. Todas estas cosas tienen que ver con qué tanto sabes vivir ahí o qué tanto te mueves en ese contexto. Por eso les decía yo al principio. Dice, dificultad para prestar atención a los detalles. De todo lo que estoy hablando ahorita, con lo cual están familiarizados un poco a medias, no diré yo que cabalmente, porque todos tienen cachitos de información. ¿Quién aquí ya se está empezando a volársele la atención? Y más cuando pongo listados tan largos. Y el que diga que no se le está yendo la atención está mintiendo. Sí, Jorge, ya sé. Y no tienes TDA. Este, aquí lo interesante es que cuando estamos frente a algo nuevo que no podemos entender, acomodar, contextualizar, nos vamos. ¿Por qué? Porque nos abruma. Cuando estás tomando agua, ¿podrías tomarlo de un cuenco grande? ¿O necesitarías algo que estuviera ajustado? ¿Qué pasa si te volteas un cuenco grande? Generalmente te va a rebasar. ¿Cuántas veces queremos meter información que nos rebasa? Y eso nos causa ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar. La ansiedad proviene de no poder controlar algo. ¿Controlar qué? Algo que me resultaba importante y que no puedo tomar. Algo que me resultaba amenazante y no sé ni por dónde llegarle. Algo que me resulta molesto y no sé cómo alejarlo. De ahí viene la ansiedad. Pregunta, cuando algo te asusta, ¿te da ansiedad? Y no me contesten. Les voy a decir la mejor definición que he escuchado en la vida y me la dio mi maestro justamente de psicometría. La ansiedad es un miedo al que no le has puesto nombre. Cuando no sé qué sé yo, que no sé qué está pasando, no sé qué estoy sintiendo, me da ansiedad. ¿Y qué crees? Si tienes ansiedad, no te puedes concentrar. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque si tienes ansiedad, hay algo que no estás controlando. Y si hay algo que no estás controlando, entonces es algo que necesitas poner en su lugar, so pena
de que te suceda algo por no controlarlo. Y no puedes hacer otra cosa más que controlar lo incontrolado por la amenaza que supone. ¿Qué dijo? Bueno, que la ansiedad no te deja pensar, pues, y no te deja atender. ¿Y por qué les da ansiedad ver esto? Porque están tratando de registrar todo para poder entender el fenómeno y saber si tienen, saber si su hijo tiene, si lo que les dijeron es correcto, si van a ir a criticar a su psicólogo, psiquiatra, neurólogo o a su persona de confianza que los involucró en todo este tipo de cosas, o qué rayos van a hacer. ¿Van a tener las cartas credenciales para llegar y reclamar o alegar? No, no, aquí no se trata de descalificar a nadie, se trata de poder comprender a profundidad y en ese comprender tomar el control, porque a ti te da ansiedad y a tu enfermito de TDA también, que no tiene ni esa enfermedad ni tiene TDA, no se preocupen porque no cumple con los criterios. Y si sí los cumple, vamos a ver cómo se remedia. Otros signos y síntomas tendrían que ver con la hiperactividad y con la impulsividad. Comorbilidades. Ah, eso es chulo de bonito. Lo que está chulo de bonito es que son cosas que van al mismo tiempo. Y la primera que ponen como comorbilidad, que quiere decir que viene de la mano con, es el trastorno de ansiedad. Pero acabamos de hablar de ansiedad. Ya les expliqué, pues ni modo que no, ¿no? Si las cosas se me salen de control, pues cómo no me va a dar ansiedad y una preocupación excesiva. Depresión. Y lo que le dicen a la depresión es una tristeza persistente. Miren, es diferente la tristeza, la melancolía y la depresión. Y en unos cuantitas décadas de práctica clínica les diría que he llegado a algunas definiciones mucho más prácticas. En la tristeza y en la melancolía puedes descubrir aquello que provoca la tristeza. En la depresión no puedes descubrir el estado de apatía como un algo en particular, sino lo único que encuentras es rabia por la pérdida. Y la rabia por la pérdida también podría ser por la pérdida de control, por la frustración o por cualquier cosa que te impida acomodar. Y entonces ahí les va la definición de depresión. Para los que son colegas del área de salud mental van a decir, esta mujer de verdad ya la perdimos. Los que no, ríanse mucho y yo esperaría que todo el mundo lo aprovechara. La definición de depresión es encabronamiento aplatanado. Porque estoy furioso y quiero ir a entrar en acción para resolver lo que me está atravesando, pero me da miedo la consecuencia y entonces me aplatan. Entonces, si no estoy pudiendo llegar a ningún lugar porque no lo puedo acomodar en mi cabeza, pues ¿cómo no voy a tener depresión? Pues, ¿no? Dice que hay trastornos del aprendizaje porque hay dislexia, que quiero decir y no digo, quiero leer y leo chueco, y discalculia, que quiero contar y no puedo. Oposicionista desafiante o trastorno de la conducta. A ver, ¿quién aquí ha llegado a un nivel de frustración que alguien llega y le dice, ay, pero ¿por qué estás así? ¿En qué te ayudo? ¿De qué te dan ganas? De romperle la cara y al que diga que no, está mintiendo. De golpearlo, sí, exactamente. Porque, ¡ay! Vete de aquí, yo lo voy a resolver. Eso le pasa a tu niño con TDA o diagnosticado con TDA. Entonces, tenemos que volver a replantearnos trastornos del espectro autista y trastornos del sueño. Porque, entre otras cosas, cuando tú estás preocupado por algo, ¿puedes dormir tranquilamente? Cuando tú tienes que pensar, y esta pregunta va más para los señores que para ustedes, chicas, cuando ustedes tienen un problema, ¿realmente lo comparten o se quedan pensándolo? Se ponen en su mundo. Por eso se habla del trastorno del espectro autista. Me lo quedo pensando, gracias, Jorge. Y también puede tener como comorbilidad el abuso de sustancias. Ojo, no es que con un diagnóstico de TDAH te vas a volver adicto a sustancias prohibidas. Es
que el consumo de sustancias en forma abusiva puede dar este tipo de cuadros. Cuando tomas mucho café, la temblorina. O a ver, aquí nadie me diga ni levante la mano, pero igualitito que cuando te agarró la cruda. Te dan todas estas cosas. Entonces, si hay una comorbilidad, vamos a poder ver este tipo de cosas, pero porque son resultado natural de la circunstancia en la que vive. Dicho sea de paso, tiene ya muchos años que se dice que no hay que darle chocolate a los niños porque se ponen insoportables y no se duermen. ¿Quién se acuerda cuándo se empezó a ver una fecha a cenar chocolatito caliente con pan de panadería? Esa era la costumbre. El chocolate además es precursor de serotonina. La leche, chocolate abuelita, Eunice, que ya tristemente el chocolate abuelita ya no tiene chocolate. El chocomilk, Jorge, claro. Y la leche también es un precursor de serotonina y melatonina, pues de ambos, porque tienen triptófano. Y la forma de ir conciliando el sueño es una... ¿A quién no le han dicho, tómate una lechita tibia para conciliar el sueño? A todos. Y entonces, pues claro, denle chocolatito a sus niños si se les antoja. No a todos los niños les gusta el chocolate. Leche con miel, y sí, exactamente. ¿Qué tratamientos tenemos conocidos? En lo que vamos. La primera pregunta es que si es genético. Ayer alguien puso un artículo, o antier, no me recuerdo, que viene nada más el abstract. Me metí a checar todo el artículo. A ver, ojo, ustedes no tienen que ser expertos, nada más no se crean todo lo que les dicen. Tener un grado de doctor no es solamente porque sepas más de la materia en la cual te doctoraste, sino fundamentalmente tener un doctorado es tener esta capacidad para poder investigar y poder descubrir la fidelidad de las fuentes, qué tan veraces son esas fuentes y cómo lo que están proponiendo efectivamente existe ahí o es algo sobre lo cual ya se pueda sentar algún otro conocimiento. Al revisar todo el estudio completito, sin normas, el estilo de vida importa mucho, ahorita voy a explicar por qué. Y en ese artículo decía que se han encontrado una serie de pares genéticos de genes que están presentes en personas con TDA con una prevalencia de menos del 10%. No se sabe si se van a heredar a la siguiente generación. Tienen la posibilidad de ser un facilitador de una determinada condición, pero el estudio no es concluyente. Lo único concluyente del estudio es que personas con TDA tienen ciertos marcadores genéticos que coinciden en un cierto número de casos nada más y que podrían ser predisponentes, porque sí se habla de que es hereditario y que es genético. No es hereditario, pero sí puede ser aprendido. Y como lo puse ahí, hereditario por el entorno, no hereditario por la genética. No es definitivo. Los estudios en genética hoy por hoy no, es muy chistoso. En el abstract no lo ponen. Cuando estás adentro, les decimos que estos estudios no son concluyentes. Entonces, no tienen por qué saberlo. Nada más no se crean todo lo que leen en todos lados. No solamente checar la fuente, sino checar también propiedad y, por favor, que se encuentre la misma información en muchas fuentes distintas. En cuanto a los tratamientos para TDA, sabemos que tenemos el medicamento. El medicamento básicamente lo que hace es hacer que permanezca más tiempo la noradrenalina y la dopamina en el circuito entre neuronas, que no se reabsorba. ¿Para qué quiero que no se reabsorba? Para mantener la continuidad de la atención. Esta es una paradoja. Cuando estamos bajo amenaza, se detona el sistema simpático y se va a detonar la norepinefrina o noradrenalina para poder tener como mucha rapidez en la toma de decisiones
más allá de la precisión, tiene que ser con rapidez para poder salir de una situación que pone en riesgo la vida. Y entonces es muy chistoso porque el medicamento hace que no se reabsorba la norepinefrina en la neurona, sino que se quede ahí produciendo más. Pero si lo que quieres es que no se mueva el chamaco, ¿por qué le pones ahí para que se siga moviendo? Y lo que quieres es que ponga atención y con norepinefrina no pone atención. Encontraron que hay algunas cosas interesantes que podrían ser coadyuvante. No estoy poniendo en tela de juicio esto, estoy nada más exponiendo que debíamos de poder pensar. No es teoría de la conspiración, siempre acuérdense que se está tratando de favorecer, pero a veces lo que sucede es que no se conoce a cabalidad las causas subyacentes. Y la otra parte del tratamiento tiene que ver con las terapias cognitivo-conductuales que tendrían un abordaje sobre la conducta. ¿Y qué es el abordaje sobre la conducta? Pues con cambiar lo que está pasando en la vida del chavo. Ahora, una de las cosas que es súper importante es reconocer que esto está empezando a formar parte de lo que se llama los trastornos de neurodivergencia y que se están considerando como estas características que hacen diferencias sociales y que están tratando de hacer estos grupos particulares de los cuales hablaba yo hace un momento. Está el TDAH y al considerarse un trastorno, se está considerando también una discapacidad abusados. Ahí es donde las cosas lastiman un montón. Dislexia, dispraxia o no poder tener muy buena coordinación, discalculia, que ya les dije que no poder calcular. El síndrome de Tourette sí es físico, sí es como la parálisis cerebral, por ejemplo. Nosotros le llamamos orgánico porque sí hubo a lo mejor una parte que no se va a desarrollar, que se fundió o que no se hizo. Y entonces va a tener estos tics, pero que van a poder ser controlables. Y bueno, más o menos controlables, es como la epilepsia, el síndrome de Tourette. Y hay lo que se llama el trastorno de la percepción eh, sensorial. Pero lo más importante de todo es que la conducta es lo que observas, pero ¿qué es lo que subyace? Y voy a poner un ejemplo muy bobo. Imagínate que te está picando una pulga. ¿Qué harías? Te rascas, ¿no? Lo observable es que te rascas. No se ve la pulga. Quien te está observando puede decir que si tienes roña, que si ya te dio sarna, que si tienes una dermatitis, porque una cosa es observar la conducta y otra cosa es descubrir la causa. Entonces, todo esto está abordado conductualmente y no se está viendo una causa diversa, solamente la expresión conductual, pero qué es lo que subyace y es justo de lo que voy a empezar a hablar ahorita. María, llevamos una hora y no hemos empezado. No, yo espero que ya con esta hora que llevamos platicando se hayan cuestionado muchas cosas con respecto al famosísimo TDA. Tenemos que reconocer que vivimos en un cuerpo, definitivamente, y eso es que estamos constituidos por una base biológica y desde que nacimos van a pasar varias cosas. Ay, gracias, Juni. Vamos a crecer, vamos a madurar y a desarrollarnos. Es lo mismo, ¿no, María? ¿No? Crecer está ya. Maduración es que se acaben de conformar todos los... am, fundamentalmente lo que se va a acabar de conformar después de que nacimos son todas las terminaciones nerviosas, la maduración de terminaciones nerviosas o la mielinización. Porque aunque ustedes no lo crean, las mujeres humanas deberíamos de ser como los elefantes. Los embarazos deberían de durar 18 meses. A ver quién aguanta cargar la panza 18 meses y a ver por dónde sale el bebé. Entonces nuestros bebés nacen como los canguros en estado todavía inacabado, vamos a llamarle así. ¿Y por qué inacabado? Porque no ha terminado de crecer y madurar su cabecita. Entonces hay crecimiento que estalla, hay maduración, que es que se llegue a que lleguen a su funcionamiento las cosas, y hay desarrollo. ¿Y en qué se diferencia el desarrollo? El desarrollo tiene que ver con aquellas cosas que forman parte de mis capacidades o mis posibilidades, pero que tengo que ejercitar. ¿Quién de ustedes aquí alguna vez ha querido bailar? ¿Y quién ya baila?
Y eso es el desarrollo de la habilidad del bailongo. El desarrollo es algo que a partir de lo que soy, gracias, Lumora. Sí, y podemos pensar en mil cosas. ¿Quién tiene aquí quién quisiera aprender a pintar o saber más idiomas? Es más, aquí todos los que estamos hemos tenido que aprender tecnología, si no, no estarían acá. Y entonces el desarrollo es lo que utilizo para hacer algo más. Y es una expansión y ese proceso de la vida. Y entonces el desarrollo es continuo. Pero no solamente el desarrollo va a ser continuo, sino que además siempre voy a tener la oportunidad de que aquellas nuevas cosas que necesito, mi cuerpo las va a hacer. Ay, María, ¿cómo qué? A ver, ¿quién aquí ha tocado guitarra alguna vez? ¿O barrido con escoba? La guitarra, igual es Jorge, vamos igual, callitos en los dedos, porque si no, sígeles. Callitos en los dedos, porque si no, no puedes con las cuerdas. Para las de la barrida, callitos con la escoba. ¿Por qué? Porque te va tallando. Desarrolló tu cuerpo algo que antes no tenía. ¿Y para qué lo desarrolló? Para adaptarte al entorno y a la circunstancia. Hasta para el celular. Ajá. Sí, de hecho, cuando uno va al manicure, nunca antes las niñas del manicure habían tenido que quitar tanta orillita de la uña como cuando empezamos a usar computadora todos. La clásica, la mamá que puede voltear la tortilla en el comal y no se quema. Y tú dices, ay, qué fácil. Y llegas y metes la mano, ay, me quemé, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, que es lo interesante, darnos cuenta que siempre vamos a poder desarrollar algo más y que el cuerpo va a habilitar la creación de ese algo que es necesario para poder vivir la experiencia que estás eligiendo. De ahí viene también la famosísima neurogénesis, que antes no se sabía si se hablaba de neuroplasticidad cerebral, pero no se hablaba de neurogénesis. Y ahora se ha encontrado, porque todo esto está en pañales, lo de los neurotransmisores y todo esto. O sea, se habla mucho de neurotransmisores y también de esta parte donde los psicofármacos y tal. Los psicofármacos se empiezan a usar en la década de los 60, pero los neurotransmisores se empezaron a descubrir a finales de los 80. Hay un libro autobiográfico de la mujer que descubrió la funcionalidad de los opiáceos, de los receptores opioides y de muchos de los neurotransmisores, que se llama Candace Pert. El libro se llama Moléculas de la Emoción, Molecules of Emotion. Eh, para los que sí estamos familiarizados con la temática, parece un poco aburrida la parte autobiográfica, pero entiendo que para quien no está familiarizado, pues cuando menos es llegar ahí a un oasis de respiro para no seguir viendo tanta cosa rara que no se entiende. Pero es algo relativamente muy nuevo. Algunos de ustedes a lo mejor nacieron después de que se descubrieron los neurotransmisores. Es algo súper nuevo. Entonces tampoco se puede llegar a conclusiones absolutas, pero sí podemos ir viendo cómo nos vamos adaptando. Y entonces, este crecimiento, maduración y desarrollo que se va a dar acá, en el que mueve todas las cosas y conecta todo el cuerpo, dentro del cuerpo, tiene un funcionamiento integrado. Y hablar de un funcionamiento integrado no solamente es adaptativo, sino que siempre va a ser algo que está ligado. Soma es cuerpo, psique es pensamiento, alma, emociones. Y lo que sucede acá necesita expresarse acá. Y el de acá va a ser el vehículo perfecto para hacerlo. Justamente esa barrera, lo psíquico y lo somático, donde mando a mi cuerpo a hacer las cosas que quiero hacer, psique y soma, esa barrera se llama psicosomática y está en el mesencéfalo. Y va a ser todas las adaptaciones fisiológicas para que tú puedas tener la experiencia que estás eligiendo tener. Entonces están siempre caminando uno de la mano del otro y siempre van a tener sistemas retroalimentados para saber si ya llegamos o no. ¿Cómo sé que ya terminé de tomar agua? Con permiso. ¿Cómo sé que ya se me quitó la sed? Porque tengo un registro y eso me permite parar. Entonces está todo ligado
Y todo eso ligado siempre tiene un sistema que me va a permitir saber si llegué o no llegué, hasta dónde llegué, o si me regreso, o si no era lo que yo esperaba. Esos sistemas de retroalimentación los va a dar todo el sistema nervioso y en el mesencéfalo, a nivel talámico, vamos a encontrar las emociones. Nada que ver con Inside Out, es un par de películas que están chistosas, buena la caricatura, malísimas porque todo el mundo cree que así funcionamos y no tiene nada que ver. Y eso es una de las cosas que confunden un montón también. Las emociones, si bien por un lado dicen que son los precursores del movimiento, precursor, moción, movimiento, en realidad la emoción no es otra cosa más que la calificación de la experiencia vivida, que me permite clasificar las experiencias y entonces sirven también como base de elección. Pero las emociones son sistemas de retroalimentación igualmente. ¿Hay neurodiversidad? Por supuesto. Oigan, una pregunta. ¿Por qué mi huella dactilar me la piden para identificar que soy yo? Porque somos únicos e irrepetibles y no hay dos. Y entonces, ¿ustedes creen que su cerebro y el mío es igual o son diversos? No tenemos todos la misma estatura, ni el mismo color de piel, ni los mismos intereses, bendito sea. Entonces, neurodiversidad, patología, neurodiversidad, microgrupo, minoría discapacitada. Bueno, en cuerpos diversos, pues neuros diversos que atiendan al cuerpo que es diverso. Y bendito que somos diferentes. Entonces, la neurodivergencia sería la forma como yo atiendo la realidad desde mi propio lugar y subjetividad. Les cuento una anécdota personal. Cuando tenía yo como 4 añitos, y me recuerdo porque es cuando vivíamos en esa casa, mi papá era un hombre brillante y muy culto. Y a los 4 años llegué y le dije, oye, pa, ¿cómo sabemos que a todos la pera nos sabe igual? Y se voltea y me dice, la pera sabe a pera. Sí, pero a ti y a mi hermana les gusta la pera y a mí no. ¿Cómo sabemos que a todos nos sabe igual? Y me contestó, la pera sabe a pera. Lo dejé por la paz porque nunca entendió mi pregunta. La pregunta era, ¿somos todos diferentes? ¿Y cómo sabemos que cada quien vive en la realidad que percibe? ¿Cómo sabemos que todos vemos el rojo igual y que a todos nos sabe igual la pera y que todos tenemos la misma experiencia de las cosas que vemos, sentimos y apreciamos? Entonces, por ahí iba, ¿no? Entonces, ¿hay neurodivergencia? Pues hay neurodivergencia porque existe también la forma específica como cada quien va acondicionando su forma de ser en el mundo. Pero eso tampoco nos coloca en un lugar de ser una minoría y mucho menos discapacitada. Ay, sí, Eli, como en la naturaleza, la biodiversidad, claro. Gracias, Eli. Me haces recordar una frase que hace algunos años se me metió entre ceja y oreja y dije, es que esta es la clave, ante la duda natura. O sea, hay que voltear a ver los procesos naturales para poder comprender cuáles son las complejidades de los procesos. Entonces, pues justamente lo que queremos hacer es regresar, ¿qué es lo natural? ¿No? Y lo natural es que vivimos en un proceso completo de adaptación continua. Esto me lo hizo mi chat GPT para ustedes, un girasol creciendo en el desierto, porque sería como la antítesis de lo que pueda suceder. Pero ¿por qué puede crecer? Porque se pudo adaptar a un entorno que no le favorecía. ¿Para qué nos sirve la adaptación? Para soportar la vida. No así como de, ay, es insoportable. No, para darle soporte a la existencia. Si no tuviéramos capacidad de adaptación, no podrías ir al mar si vives en la Ciudad de México. Fíjate, te lo digo, porque no podrías vivir con el calor y con la sal, ni la humedad. Tenemos una capacidad de adaptación casi instantánea. Y esa capacidad de adaptación, ¿para qué la queremos? ¿Por qué queremos tenerla? Para poder sostener la vida. ¿Y para qué la queremos tener? Para poder tener múltiples experiencias. Porque lo que sí queda claro es que la vida siempre va en continua expansión.
No importa desde qué marco filosófico, biológico lo quieras ver, filosófico, religioso lo quieras ver, la vida siempre va para adelante. Hasta el Big Bang. ¿Cómo se da esa adaptación? Dependiendo del entorno, saco los recursos que tengo, desarrollados o no. Ojo, puedo tener recursos que ya desarrollé, pero voy a sacar otros recursos que son potencial y que se va a convertir en un recurso que habré abierto el regalo para usarlo. Y así va sucediendo la adaptación. Entre más rápido me voy adaptando, más posibilidades tengo de tener una vida de mayor riqueza y justo de que no me vaya yo a morir. Dice Brenda, ¿por qué te refieres a la neurodivergencia como si fuera lo mismo que neurodiversidad? Em, no son sinónimos. Había yo dicho que uno está acuñado por una socióloga y el otro está acuñado por una persona con autismo. No son términos que se usan coloquialmente y se usan con fines sociales, no pertenecen al ámbito de la salud mental. Mm, y bueno, me regreso al tema de podernos adaptar. Y esto de las adaptaciones lo que nos va permitiendo es poder tener este planteamiento de seguir acumulando vida, porque ¿de qué se trata la vida? De vivir. Ahora, ¿para qué me sirve la motricidad? Y cuando vemos a lo que se llaman los niños hiperkinéticos, la motricidad me permite poder llegar y tener la experiencia. Cuando el niño tiene que depender de que lo cargue su mamá, está limitado porque no tiene esta capacidad de movilización independiente y por lo tanto no tendría la posibilidad de llegar a donde necesita o quiere llegar o descubrir. Pero el momento en que empieza la locomoción, empieza los terrible two, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a moverse y si se empieza a mover, pues quiere ir por todo y si se quiere ir por todo, pues no te hace caso y ahí nos empezamos a enojar, pero ¿para qué la motricidad? Para poderme acercar a vivir la experiencia de conocer, reconocer, interactuar, lo que tuviera que hacer con esa parte de mi realidad. Y siempre va a haber una regulación neurológica como respuesta. De lo que estaba yo hablando, de sensación, percepción y la emoción que califica lo que estoy viviendo en una retroalimentación. ¿Por qué neurológica? Porque, por ejemplo, ¿cómo sabes que te quemó algo? Y esa es una retroalimentación neurológica. Tocas algo y te quema, es una retroalimentación que tiene que ver con los nociceptores y con los termorreceptores que están en las terminaciones nerviosas que están en toda tu piel para poder mandar información a corteza de qué parte de tu cuerpo es la que está en contacto con algo caliente para que puedas hacer el registro y la integración de todos los elementos que supone que te quemaste la mano. Ya estás en medio. Uf. Bueno, más o menos así. Y entonces, con todo esto, ¿qué pasaría si por más que me muevo y en esta regulación o neuroregulación me doy cuenta de que no llegué, de que no tuve la experiencia, de que no logré mi cometido, de que fallé? Los que no se podían conectar, ¿les daba frustración? Y si la frustración es mucha, porque tenías mucho deseo, rabia. Oye, ¿y por qué se pondrá rabioso tu niño de 2 años o tu hijito con TDA? Ay, no tiene caso, es una tontera. ¿Por qué no nos damos cuenta? Oye, entonces no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa. No, porque los vas a hacer inadaptados. Ay, María, ya no te entendemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Favorecer procesos de desarrollo, crecimiento, madurez, desarrollo. Desarrollo en una base biológica que de acuerdo a su constitución va a ir generando todas estas adaptaciones que requiere para poder transitar por la vida. La adaptación sí es inherente a la base biológica en la que vivo, sin duda. Les juro por lo más sagrado, que aunque me cuelgue como vampiro de cabeza, no voy a crecer más, porque ya tengo una conformación.
y mi pielecita se va a quemar dependiendo de cuánta melanina pueda yo conseguir que se conforme y me voy adaptando. Ahorita me recordé de esto de la quemadita de la piel porque tuve la oportunidad de estar viviendo un tiempo en Cancún y no les quiero contar el color caoba que traía yo, pero era color caoba. Ahorita ya nada más estoy medio cafecita, pero caoba, caoba, y ya ni me ardía la piel con el sol, porque eso es adaptación. Oye, ¿te quedas así para siempre? No, pues ya vieron que ya me despinté. Si no conseguí el objetivo, me va a dar miedo no saber cómo no lo alcancé. No solamente es el desconcierto, la frustración y la ira, sino que me voy a quedar en este lugar de ¿por qué no pude si era el plan perfecto? Y el encabronamiento aplatanado. La etiqueta de discapacidad en el desarrollo minimiza la posibilidad de que siga creciendo porque hace énfasis en una deficiencia y porque lo hace irreversible. Puede ser algo que son una serie de cosas que están impidiendo el libre flujo de la exploración de la vida. ¿Podemos desarrollar habilidades para eso? Cuando te vas a vivir a otro país, aprendes otro idioma. Ya si no lo estudiaste antes, no importa, ahí te quedas y nada más de tanto escucharlo y tener la necesidad de comunicarte, terminas por aprenderlo. ¿Sí? Entonces, podemos ayudar a que tal cosa suceda y no negar el potencial de desarrollo y de adaptación. Cuando le ponemos una etiqueta, nos da dolor a todos los que queremos a ese ser humano. Y eso pasó en algunas de las personas que están ahora en la plática y que justamente son de los que empezaron a hacer que este chat se hiciera grande. El dolor que causaba el tener un diagnóstico y con un pronóstico de algo irremediable que acompañaría el resto de la vida. Ojo, para los que dicen que tienen TDA, que son adultos, aplica también, ¿eh? De todos los que puse del DSM, al menos 6 meses de al menos 6 cosas en al menos 2 entornos. Oye, María, ¿y entonces por qué me pasan algunas cosas, aunque no todo el tiempo y no en todos los entornos? Tú te preguntaría, ¿existe la pequeña posibilidad de que tuvieras ansiedad? Y no una ansiedad patológica, sino ansiedad como respuesta. ¿Cómo que ansiedad como respuesta? La ansiedad te preserva de no inundarte de más cosas. Existe un movimiento sobre el tema de neurodiversidad y neurodivergencia. Y esto es más que nada algo que busca despatologizar estas propuestas. Sin embargo, el problema que están diciendo es que es una discapacidad socialmente vista. Y al ponerlo como discapacidad y no como un proceso de maduración o de desarrollo, entonces se refuerza la idea de limitación en sí misma. Dice Miriam, siendo que se asume lo irreversible, entonces cambiando no solo los hábitos, sino el entorno, es posible recuperar y aumentar nuestra funcionalidad en cuanto al desarrollo, llamémoslo así, personal y social. Por supuesto, Miriam, por supuesto. En el desarrollo normal tenemos como retos naturales comprender el entorno, dominarlo, porque pues si no domino el patio de la escuela, pues ¿cómo voy a jugar? Y probarlo. ¿Cómo que probarlo? ¿Cuántas veces le dijiste a tu hijo o te dijeron a ti, eso no porque le pasa tal, eso no porque se rompe? Y se te rompió. Y mira, te dieron. Porque queremos probar qué es lo que pasa. Y entonces, porque para poder dominar necesitamos probar hipótesis. ¿Ustedes creen que ahí a Aristóteles se le ocurrió el método científico así nada más? No, no, claro que no. Miren, se dio cuenta de que así somos naturalmente. Y en este desarrollo normal siempre va a haber potenciales infinitos que se pueden seguir actualizando cuando sea necesario. Independientemente del montón de formaciones y de todo lo que ha hecho en la vida, les digo que siempre, siempre, siempre que doy una clase, aprendo más
que lo que ustedes creen, porque sus preguntas me hacen encontrar respuestas de cosas que no sabía que ya sabía. Y eso es actualización de potenciales o reorganización de información para poder atender una demanda de la realidad externa. ¿Quién aquí no ha tenido? Dice Eli, ¿será que nos hemos enfocado mucho en el diagnóstico cuando deberíamos estar observando las causas y las herramientas que se requieren para la adaptación? Por supuesto, colega, por supuesto. Y es decir, yo no sé si tengo TDA o no, a estas alturas no sé si me interesa un diagnóstico, pero tengo claro que requiero desarrollar habilidades en particular para las funciones ejecutivas. Sin duda, Eli. Justamente esas son las cosas de en más de 3 décadas de trayectoria clínica diaria, les juro que lo que yo he observado es que todos los que han llegado conmigo con diagnóstico de TDA, y no es que yo sea súper mega wow, y no los abordo psicológicamente, los abordo desde el psicoanálisis, han descubierto que no tienen. Ay, Enrique, qué lástima, pero bueno, ves el resto de la grabación. Te quedaste a 1 hora 17 de haber iniciado. Gracias, gracias Enrique, gracias a todos. Y hay una actualización biológica continua también. ¿Qué puede detonar esta aparente conducta? Detonantes de la conducta. La frustración, el miedo, la ansiedad, la inseguridad, que no me siento a salvo, y entornos poco favorecedores. ¿Favorecedores de qué? De la investigación, del descubrimiento. Ayer le contaba a alguien que mi mamá nunca se enteró de que construí una casita con ladrillos con un cemento que hice de lodo. Pero yo creo que me hubiera puesto como Dios puso al perico verde y en un palo de ver que me hubiera yo embarrado de lodo. Y al día siguiente descubrí que el lodo no sirve para pegar ladrillos. Es a lo que me refiero con entornos favorecedores del desarrollo. ¿Qué cosas favorecen espacios donde podamos ir haciendo conexiones de las cosas? Ahora, no se tienen que tener jardines. Cosas tan sencillas como vamos a hacer un pastel y entonces poder descubrir cosas que funcionan. Acabo de jugar con uno de mis nietos. Eso sí me sorprendió. Y la verdad es que decir que Gemini me dijo cómo se hacía. En un frasco de cristal con tapa, de esos que luego uno anda tirándole la mayonesa a los que sean, pero de preferencia mermelada para que sea de la tapa de metal. Pusimos agua muy caliente. Después le pones spray. Sí, sí, Jorge. Le pones spray. Pones la tapa arriba y le pones hielos. No tienen idea cómo se empezaron a hacer nubes adentro del frasco. Y las nubes daban vueltas, como suceden, y después empezó a condensar. O sea, yo estaba así con la cara que tiene Juni. O sea, hasta lo filmé y yo dije, ay, pues se va a condensar. O sea, hace una nube, pues se va a condensar. Pues pones el hielo al agua caliente. No, empezaron a hacerse las nubes en el frasco. Yo estaba rayada y fascinada y bueno, se los comento porque estaría muy padre que cosas así se les vayan ocurriendo a ustedes también. Las altas capacidades se pueden despertar en un entorno más libre y seguro, 100%, 100%, Jorge. ¿Cuántos idiomas crees que puedes aprender? O sea, podemos desarrollar lo que quieran. Les comparto, es una anécdota personal, ya sé que no se trata de mí, sino de ustedes, pero les comparto que física siempre pasé, pero nunca le encontré sentido, porque era yo muy buena en mate, pero física nunca me gustó. Sin embargo, me empecé a interesar en cuestiones de aquello que es pensar afuera de la caja en cuanto a los fenómenos y la física, y Einstein era amigo de Freud, en fin, una serie de cosas. El tema, long story short, hice un diplomado en cuántica por UCI, la Universidad de California en Irvine, y me fue bien, entendí muy bien. La física que nunca me entró, claro, no era física clásica, pero estaba basado en la clásica para poder ahí, a partir de ahí, ir a la cuántica, a teoría de supercuerdas. Ya había yo revisado teoría de fractales. Entonces, ¿por qué? Porque es divertido. ¿Para qué lo voy a usar? Para nada. Es para la colección de datos inútiles. ¿Pero qué crees?
Para lo que sí sirve es para tener esta sensación de sí se puede real y tangible. Y eso es lo que necesitamos en el entorno, poder tener la posibilidad de tener logros reales. El desarrollo depende de las características individuales y lo que observé es que la gran mayoría de quienes llegaron neurodivergentes, neurodiversos, TDAH a Voy a consulta, hacer la comida. Lo estoy viendo, ¿eh? No te hagas. niños y adultos con IQs altísimos, por supuesto inadaptados sociales. ¿Por qué? Porque ven más allá. ¿Y cuál es el problema de ver más allá? Que no sé cómo arreglarlo, aunque me estoy dando cuenta de que está descompuesto. Y entonces pienso, ¿esta será? No. ¿Esta otra? No. ¿Esta otra? No. Y entonces empiezan a brincar de una a otra. Y no concluyen ninguna. Da ansiedad, no lo resuelven, sigue pasando. ¡Ay, qué inútil soy! No puedo con esto. ¡Ah, me desbordo! Me desenchufo. ¿Por qué? Porque están muy chiquitos cuando empiezan a poder percibir tanto. Y el entorno es un entorno en que te dicen que la pera sabe a pera. Alguien por aquí dijo, esto le contesto siempre a mi hija, por favor, ya no le contestes que la pera sabe a pera, mejor háblale. Ya te suelto, Miguel, ok, te suelto. Eso está buenísimo. Entonces, el entorno no siempre es un entorno que nos favorece. Y hablábamos de educación hace rato. ¿Por qué decía yo que la escuela Montessori? Primero, porque te va a dar la oportunidad de terminar lo que empiezas. Siempre vas a ver a dónde llegas con el trabajo. Entonces siempre vas a acuñar logros y vas a poder integrar procesos. Esa es una de las cosas. La otra es que tienen un montón de retos porque nadie los entiende. Y las adaptaciones entonces que empiezan a hacer es hiperfoco, pues no te pelo, o absoluta distracción. ¿Por qué la absoluta distracción? Porque tengo que estar en todo, güey. Porque además no me siento a salvo. ¿Y qué será de estos burros que me dicen que la pera sabe a pera? O sea, cucu. No voy a estar a salvo con ellos. Si eso no lo pueden distinguir, otra de lo demás ni hablamos, ¿no? Esa es una constante que he visto en quienes llegan a mi consultorio. Sentir que no están a salvo con los adultos que los rodean, que no les entienden y no les proveen. Y eso los lleva a generar ansiedad y depresión. Oye, pero ¿por qué son hiperkinéticos? ¿Y por qué hay prevalencia más en niños que en niñas? A ver, chicos, vamos a pensar si está basado en tiene una base biológica, toda nuestra existencia, y la proporción de musculatura en hombres y mujeres es diferente. Y además, también la producción de testosterona es diferente. Las mujeres también producimos testosterona, si no, no tendríamos músculos, niñas. Pero eso hace que los niños se muevan más. Hasta las abuelitas decían, ay, a los escuincles que se salgan a la calle a jugar fútbol. Ay, cómo se mueven, no se pueden estar quietos. A ver, aquí con las niñas podemos entrar en el bordado, pero los escuincles que se vayan a la bici. Vámonos, vámonos, que salgan de aquí. Y después a que huelen a chivo, ¿verdad? Bueno, no importa. Pero entonces todo esto de la movilidad tiene que ver con la base biológica, con la necesidad de exploración y la necesidad de encontrar respuestas. ¿Respuestas a qué? A los retos y a los enigmas que estoy capturando que suceden en mi entorno, en mi contexto. Cuando yo empiezo a desarrollar metodologías y empiezo a encontrar fuentes de solución, empieza a bajar la angustia y la ansiedad. A ver, ustedes me dirán, tengo 2 carreras, 3 doctorados, bueno, soy dula, partera, tengo la especialidad en antropología, tengo la especialidad en neuro y tengo la especialidad en emergent phenomena. Como que sí tengo TDA, ¿verdad? Bienvenido TDA. Si tengo TDA, qué bueno, y si no tengo TDA también, no me importa. O sea, no me quedo quieta. Ay, Eli, gracias. Se los conté básicamente porque cualquiera me hubiera puesto la etiqueta. No me quedo quieta. No me gusta quedarme con la duda. Por eso no me creo todas las cosas. Y por eso
me encanta poderles venir a decir que no se lo crean todo. Dentro de las adaptaciones vendría la negación también. La negación, ¿para qué me sirve? Hasta ya no puedo más. Es igualitito a cuando dices con permiso ya no soporto el ruido. O de pronto no te das cuenta que había un ruido que te estaba perturbando, que ya estabas hasta la madre, pero no te dabas cuenta ni que estabas hasta la madre ni que estaba el ruido, pero que te das cuenta porque ya cesó. Ay, no me había yo dado cuenta. Ah, porque estabas en negación. Y permítame un segundito porque la plataforma sacó a la doctora Galván. Y entonces vamos a ver si ahorita regresa. Ok. Y entonces la negación es, lo saco de mi sistema, hago de cuenta que no sucede porque no lo puedo atender. No tengo con qué. Esa es la negación. Y entramos en negación cuando se muere alguien querido y entramos en negación cuando no tenemos cómo resolver lo que está ante nosotros. Es un mecanismo automático que nos permite. Perdón, ahorita regresa la doctora. Creo que tuvimos un pequeño problema acá en San Miguel con el internet. Algo pasó y a mí también me desconectó, pero ya, creo que ya regresó. Ya estamos por aquí. Muy bien. Y, y bueno, no sé si se acabó de escuchar bien lo de la negación, pero es para no desbordarnos. La intención es no sentirnos agobiados con todo lo que está sucediendo. Sí, ya estás de anfitrión, doctora Galván, ya te puse. Y aparentemente son desobedientes. Eso es lo que vamos a observar en apariencia. Entonces, no es falta de amor de nuestra parte, es que nadie nos dijo de qué se trataba. Soluciones. Ay, por fin llegaste, María, ya nos tenías en ascuas aquí contándonos tanta patoaventura. Soluciones. Habilitar los espacios para completar lo que falta de madurarse. Poner límites. Ay, María, es que eso de la disciplina no se nos da. ¿Qué es eso de poner límites? Límites es marcar un espacio para poder desarrollar un trabajo. Cuando haces galletas, por ejemplo, ¿las haces sobre tu cama o las haces en la cocina? ¿Y en qué espacio de la cocina? Esos son los límites para poder echar a andar algo estando a salvo y en el medio más adecuado. La gente confunde límites con castigos. No. Límites es crear espacios de salvaguarda para desarrollar o para tener una experiencia. Esos son los límites. Y entonces, cuando sé hasta dónde, qué se puede y qué no,
Listo, ya ando por acá de vuelta. Se fue el internet, pero ya conseguí. Sí, algo pasó porque yo también me quedé sin señal y en el celular tampoco. Perdón. Hay algo acá en San Miguel que nos dejó sin internet, pero lo bueno es que ya estamos aquí. Muy bien. Y entonces les decía yo soluciones. ¿Estamos todos los que estábamos? Sí, ¿verdad? Perfecto. Habilitar para completar eso del desarrollo. Ay, gracias, Geo. Límites, que sería cuando saber cuáles son las reglas del juego. Y entonces una cosa que va a disminuir muchísimo la ansiedad en adultos y en chiquitos, en lo laboral, en el salón de clases y en todos lados, lo que va a bajar mucho la ansiedad es saber qué sí se vale y qué no. Eso es algo buenísimo. Crear espacios de acompañamiento y déjenme, entró la doctora Salazar también, que nos van a echar la manita para preguntas y respuestas. Ah, no la veo. Probablemente la puedas, hacer coanfitriona, Marina, ¿no? Ok, es que no la veo. Bueno, Está más abajo. Perdón. Ya. espacios de acompañamiento y de experimentación. Eso sería como fundamental y les voy a decir por qué es fundamental, por eso que les decía yo, de que puedan hacer estos pasteles de lodo para saber qué sucede con el pastel de lodo. Bueno, y otra de las cosas sería que va a desarrollar tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque sé qué esperar. Si tú lo pones a hacer un pastel, está acostumbrado a que se puede comer el pastel que se acaba de comprar en el Oxxo, el pastelito. Pero ¿qué pasa si hace el pastel y empieza a esperar a que salga el pastel del horno? Sugiero que para el principio hagan recetas de 10 minutos, ¿eh? No se me vayan a aventar ahí como esta receta que entonces tiene que estar 90 minutos en el horno y no le puedes abrir y no te lo puedes tragar. No, por favor. Cosas que se puedan hacer como en 10 o 15 minutos que rápidamente puedan saber todo el proceso de principio a fin, porque entonces, ¿por qué puedo tolerar la frustración? Porque confío en el desenlace. Tolero la frustración si confío en el desenlace. Y tolero la frustración y voy desarrollando la capacidad para esperar a que suceda después, que esto se llama capacidad para postergar. Los niños con TDA tienen tanto miedo. Bueno, con diagnóstico de TDA, porque ya entendimos que más que otra cosa es una situación donde son tan inteligentes que no están alcanzando a comprender muchas de las cosas. Entonces, cuando tú los puedes contextualizar, dejan de asustarse y entonces dicen, sí, sí puedo esperar. Y conforme se va desarrollando la tolerancia a la frustración y la capacidad para postergar, es como cuando vas al restaurante y no te traen la comida de inmediato, pero sabes que están preparando tu platillo. Esa es la capacidad para postergar. Poder desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Lo que hemos venido haciendo toda la reunión de hoy. Pensar más allá de lo que nos dijeron. ¿En qué se basa? ¿Dónde está el trasfondo? ¿Hacia dónde podríamos ir? ¿Cómo puedo encontrar otras fuentes, pero que sean fuentes legítimas de aquello que me están diciendo? O sea, no te creas todo lo que piensas y mucho menos todo lo que te dicen. Eso es el pensamiento crítico. Y hoy es una de las habilidades que como adultos deberíamos de desarrollar los niños sin duda. ¿Desde cuándo se empieza a desarrollar el pensamiento crítico? Desde los 3 años. Van a decir, ya voy tarde, tengo 43. No, no es cierto. ¿Cuándo se puede desarrollar? Siempre. Y el pensamiento crítico no es esta filosofía extraña. Pensamiento crítico es mirarlo con estos ojos de convénceme. ¿Cómo me convences de que soy cierto? Es, ¿por qué te podría creer? Y ahora más con lo del tema de lo de inteligencia artificial,
Hay hasta cosas que vemos en noticias que son creadas por inteligencia artificial, chulada, pero desarrollemos pensamiento crítico, ¿no? ¿Y qué es pensamiento estratégico? Pensamiento estratégico es cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar a donde quiero. En el pensamiento estratégico, les digo, pues ser muy sencillo. Aquí tenemos una receta, vamos a sacar los ingredientes, vamos a seguir las indicaciones de cómo se hace, vamos a esperar a que esté terminado y entonces lo podemos consumir. Ese sería un pensamiento estratégico. Oye, ¿pero nada más sirve para niños de 3 años? No, el pensamiento estratégico también va a servir para cuando tú eres, si eres emprendedor, si eres un líder de negocio, si eres mamá o papá, si eres ser humano en general. ¿Quieres ir de punto A punto B? Tú puedes tener tu propio mapa, no te tienes que llevar el de alguien más. Y llevarte tu propio mapa solamente depende de cuál es la forma particular y específica como tú quieres llegar de ese punto A al punto B. Este pensamiento estratégico te permite solucionar por anticipado, no desde la catástrofe, sino desde este lugar de poder hacer el ejercicio de reunir todas las características y todas las experiencias que has tenido para poder generar alternativas de solución. Hoy se está usando en las empresas algo súper divertido, que en mi tiempo se llamaban rallies, hoy se les llaman, ay, um, doctora Galván, ¿me recuerdas estos rooms en los que hacen cosas adentro como de rally? Ay, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Escape rooms. Los Escape escape. rooms. Sí, gracias, Juni. Los escape rooms. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar estrategias para salir de ahí. Y se están usando no solamente para la convivencia de las personas al interior de una empresa, sino se están usando también para selección de personal, porque puedes ver las características de cómo se conforman en grupo, las estrategias, las capacidades para liderazgo, para cuál es la generación de alternativas de solución y cómo se comportarían en un equipo. Pero entonces, no tienen que ser situaciones reales, sino al ser situaciones hipotéticas, vas ganando como la soltura para descubrir cómo se resuelve. Y un niño que aprende a resolver es un niño que se siente a salvo, no solamente porque se sienta a salvo contigo y que lo vas a respaldar, sino porque sí sabe cuál es el camino y sí le sale, pero se lo fuiste enseñando. ¿Cómo puedes desarrollar sobre todo el pensamiento estratégico? Ah, bueno, y el juicio crítico. El pensamiento estratégico lo puedes, hay una forma muy divertida, que esto en el curso de papás damos toda una explicación, tenemos una clase exclusivamente de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de pensamiento crítico y tenemos otra clase para todo lo que tiene que ver con tecnologías y todo esto de inteligencia artificial. Pero una de las cosas que les sugerimos a los papás son cosas que jueguen el juego de what if. ¿Qué pasaría si? ¿Qué harías en tal circunstancia? Y es hipotético. ¿Qué harías si ahorita se va el internet? Dice, en el mismo espacio para resolver en equipo para lograr terminar en un tiempo y en eso estamos los scouts. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! De hecho, qué lástima que ahora cuesta cada vez más trabajo tener como los grupos de scouts porque tenemos complejidades en las comunidades urbanas. Pero bueno, eso, por ejemplo, es algo muy bueno porque les da como mucha seguridad. Van a tener que desarrollar estrategia, tienen que evaluar las circunstancias, tienen que lidiar con un entorno desconocido, pero estando a salvo porque hay reglas específicas para el tema de los scouts y tienen toda esta liberación de la motricidad. Pero a veces no se puede. O sea, seamos honestos y cuando no se puede, no se puede. Si pueden tener actividades adicionales como ir a jugar fútbol o algún deporte, pues también magnífico. Pero si no, hay otras cosas también que van sirviendo. Y una de ellas es así como, oye, estaba yo pensando, ¿qué pasaría si revolvemos huevo con quinoa? Ay, guacala. ¿Y si lo hacemos? O sea, ¿qué harías? What if? O sea, no tienen que ser ni las grandes complejidades ni las catástrofes, pero jugar este juego de en mi cabeza imaginar cómo combino elementos y hasta dónde podría llegar, esa es una gran manera de desarrollar el pensamiento estratégico. No es
espectro de neurodiversidad, el TDAH, porque no es una disfunción como nada de ser diversos. Es una forma diferente de procesar el mundo, donde generalmente lo que tenemos es una gran velocidad de pensamiento, mucha profundidad, pero poco entrenamiento para poder saber qué existe en el mundo para poder aportar una solución. Somos profundamente creativos y tenemos una percepción muy profunda de las cosas. A veces nuestros papás no se dan cuenta de que nosotros nos damos cuenta de que la están pasando mal, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas, pues nos colocan en un lugar de mucha ansiedad. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Ya con esto voy terminando. Alguien me preguntó que si modificábamos el entorno podíamos resolver muchas cosas. Sin duda ninguna. Cuando tengo un entorno estructurado, ¿y estructurado para qué? Para los temas que les decía yo. Estar a salvo. Dice Lilia que si son personas hipersensibles, sí, pero hipersensibles, diría yo que todos tenemos la capacidad de desarrollar empatía y una hipersensibilidad también, Glo. En un entorno que sea, que lo vea, ser empáticos, tener esta capacidad. Fíjense, ahorita que lo que preguntó Gloria, me acabo de recordar de que se hizo un estudio hace algunos años, de estos estudios que sí están validados, y hace algunos años son como más de 30, que era cuando ya era estudiante. Y entonces, ¿qué fue lo que pudieron ver en esa época? Que puede ser que a muchos signos, formas como nos movemos con las manos, respondamos exclusivamente por grupos culturales, pero lo que respondemos universalmente es a los gestos. Todo mundo a nivel universal responde a una sonrisa y responde a una cara triste y responde a una cara de furia. Y ahí es donde diríamos a veces, ¿por qué no nos damos cuenta del otro si estamos negándonos, si nos causa ansiedad? Pero que tendría que ver más que hipersensibilidad con esta capacidad de ver al otro y poder como asumir. Aparte hay otra serie de registros de los cuales no voy a hablar hoy porque ya los voy a marear demasiado. El entorno como apoyo es el que tiene esta estructura, que tiene límites definidos. Límites no me refiero a que tengan que ser corrales. Límites es cuáles son las reglas del juego aquí. En la cocina, puede ser, en la recámara no se come. Ese es un límite y es un entorno que favorece justamente procesos de tolerancia a la frustración, capacidad para postergar porque tengo que comer en la cocina, que me hace sentir a salvo y seguro porque no me voy a dormir con morusas en la cama y no me va a salir cucarachas a medianoche porque se quedó el resto de comida ahí. Y entonces, ese sería un entorno estructurado con límites. Empático y seguro porque tiene que ver con un entorno que responde a quien yo soy y que me permite sentirme a salvo porque no hay dificultades, porque sé las reglas del juego y entonces me puedo dedicar y enfocar en desarrollar mis potenciales. Cuando sé lo que se espera con claridad, entonces, y tengo actividades en secuencia, entonces puedo empezar a explorar la vida y si exploro la vida, entonces dejo de escaparme de ella. ¿Y la pastilla? ¿Qué onda con la pastilla? Bueno, si ya estamos en un proceso ahí como muy avanzado, puede ser un grado coadyuvante de la pastilla, em, pero el verdadero progreso es el pensamiento estratégico, los límites claros y reconocer mis emociones y aprender a canalizarlas. Más o menos desde los 2 años, los papás podemos empezarles a nombrar las emociones que están teniendo. Insisto, Inside Out no aplica en todo esto. Si le puedes decir, te sientes enojado porque te pasó tal y tal. Cuando lo empiezas a reconocer y le das el porqué que está de fondo, entonces al comprender por qué calificó lo vivido de esa manera, tiene posibilidad de controlarlo y de canalizar las emociones. Eh, en el curso de comunicación en pareja y en el curso de comunicación entre los sexos, a la gente le encanta venir y creo que son de las cosas que más se ven en TikTok, de los videos que más tienen visitas. Nos encanta saber lo que piensa el otro, cómo lo piensa, pero sobre todo ese enigma que es el otro sexo. Y hasta los señores me encantan, que dicen, no necesitamos entender a nuestras mujeres, nada más amarlas. Ellas hablan en su idioma como si fueran computadores. Y nosotros nos quedamos así como, ¿qué quiso decir? En fin, eso es divertido.
Y para todos nosotros, espero que lo que hayamos, sí, en la casa, que ayude en la casa Juni es una maravilla porque sabe las reglas, tiene un objetivo, va a ver como si alcanzó el logro, se va a sentir a salvo y va a disminuir su ansiedad. Sí, es muy bueno, Juni. ¿De qué fue lo que tratamos de que sucediera hoy, que se empoderaran? ¿Y por qué? Porque nada como poder comprender para poder entender, atender y plantear soluciones. Si yo no sé de qué estoy hablando, no tengo forma de poder caminar un camino que me lleve a un lugar diferente. ¿Es trastorno? Después de todo lo que hablamos hoy, ¿es trastorno o es adaptación? Vamos quitando etiquetas, chicos. Desarrollemos potenciales. Gracias, Alexis, adaptación. Para lograr brindar estos espacios, conócelos desde lo que son, no desde lo que tú quieres y te imaginas que sean. Esto aplica para todos, ¿eh? Tú conócete como tú eres, no como te imaginaste. Conoce a tu pareja como es y no como la quieres. Y disfruta a tus hijos como son. Alguien me decía que era una cosa terrible. Los hijos que tenía, tiene dos nada más. Uno le salió muy bueno y el otro muy complicado. Y le decía yo, ¿y si tuvieras seis? Tendrías seis totalmente distintos. Ay, no me digas eso. Entonces uno no está descompuesto y roto y el otro no. No creo que no, pero miremoslos como son. No neguemos las áreas de oportunidad y lo digo en serio. Hay muchas cosas, vean que tienen un potencial infinito ustedes como individuos y por supuesto sus niños. En uno de los programas que tenemos en Life Seekers, asistió en un presencial, una señora de 78 años y hablábamos de los potenciales y a la siguiente sesión vino y nos dijo que venía muy emocionada porque toda la vida había querido aprender a hacer gimnasia olímpica y nunca había tenido tiempo en la vida. 78 años, ¿eh? Y llegó a decirnos que ya había aprendido a dar vueltas de carro, que porque escuchó que siempre tenemos potenciales posibles a ser desarrollados. Ocupemos eso. Tenemos potenciales infinitos en los contextos adecuados y reconocer que las diferencias son naturales. Como decía Eli Serrano, la biodiversidad de la naturaleza. Con todo esto, lo único que tendríamos que hacer es acompañarlos en favorecer procesos. Y como les decía, nadie aquí se ha equivocado, faltaba información. No te hubieras perdido en una ciudad que no conoces si hubieras tenido un mapa en tus manos. Y de eso se trata, de que descubras, que te diviertas, que lo pases bien, que dejes de angustiarte y que te ocupes en generar las respuestas que son congruentes con una condición natural. Ok, dice, yo tengo cuatro, tres hombres y una mujer y son muy diferentes. Sí, totalmente. Yo digo que tuve la gran fortuna de ser mamá de niñas y tener sobrinas, pero mayor fortuna todavía de ser abuela de niños. No, bueno, es un universo espectacular. Si siempre admiré a nuestros compañeros de vida, bueno, ¿cómo les cuento que más me maravillo cada día de descubrir la grandeza de lo que son nuestros compañeros? De verdad maravilloso. Y pues bien, 2 horas, chicos, casi, casi. Rápidamente, dudas, comentarios, reflexiones o en el chat. Yo sí me atrevo a preguntar, doctora. Dime, Miguel. Hola, mira, yo fui diagnosticado Ujú. desde los 6 años y pues ahí me acuerdo que me hicieron las pruebas, como tú comentas, del encefalograma. El caso es que terminé tomando Tofranil, que es una pastilla controlada, hasta los 16 años, junto con otra pastilla que se llamaba Anteperator.
La verdad es que a veces no había el medicamento no lo había, y cuando no lo había, o no había para comprarlo, porque aparte era muy costoso, yo recuerdo que era muy costoso, o no había para comprarlo, y dejaba de tomarlo y me sentía bien mal, dolor de cabeza, náuseas, me sentía muy, muy mal, así que cuando cumplí los 17, por mi cuenta le dije a mis papás, ¿saben qué? Lo siento, ya lo quiero dejar, así. Me costó un buen de trabajo, hasta ahorita tengo 36 años y normalmente muevo los dedos de los pies porque nadie se da cuenta que los muevo. Pero sería bueno volverme a diagnosticar, a tratar, o ya con lo que controlo es más que suficiente. Mira, a todos nos da miedo dejar un lugar conocido para aventurarnos en algo desconocido, sobre todo si nos ha ido medio mal y nos ha agarrado la vida a cates. Pero yo te diría, no se necesita rediagnosticar nadie. Lo único que tienen que ver es ver qué es lo que está de raíz. Ah, puede ser que sea ansiedad. O sea, cuando vamos creciendo cada día nos volvemos más miedosos los adultos. Por supuesto, porque tenemos más capacidad para poder comprender los riesgos en los que nos podemos meter. Y no siempre contamos con las herramientas. Eso no es TDA. Pues, si hacen un cuestionario, te va a salir positivo. No ¿Ok? sé si hago sentido. Entonces, lo que sería como muy interesante es replantearte tú cuáles son esas cosas que te están poniendo como en ascuas, vamos a ponerlo así, o que no te están permitiendo llegar a conseguir los logros que tú quieres, obtener las metas. Normalmente son las dos cosas, es temas de frustración, ansiedad y por qué somos impulsivos, que eso ya no lo expliqué mucho. Porque tengo miedo, porque ya dice el dicho que del plato a la boca se cae la sopa. Y no, espérate, de una vez voy a ver el final de la película para ver si me siento a verla o no, porque no quiero vivir en ansiedad. Entonces, generalmente está asociado al miedo de no saber si el camino elegido es el correcto. Por eso los vemos impulsivos y por la motricidad propia de las edades. Pero yo les diría, todas las personas que han llegado a consulta conmigo, ya ahora ya no veo niños, ya me dedico nada más a trabajar con adultos, parejas y familia, pero todos los adultos que he atendido a lo largo de mi vida con diagnósticos, nunca fue lo que dicen que es. Es una etiqueta en donde se pueden poner muchas cosas que no sé qué son. Ahora, si el medicamento puede ayudar, sí, porque te frena un poquito, Miguel. Pero digo, a ver, aquí es sugerencia, no gastes tu dinero en hacer un diagnóstico. Si tienes muchas ganas, pues vételo a hacer. Te aseguro que te puede salir positivo, pero que eso no te va a dar una solución. La solución sería la otra. ¿Cómo le hago para resolver? Y no se tomen chochos para la ansiedad tampoco, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas cosas. Es más adaptativo, sí. Hay muchas cosas que les quisiera contar, de verdad, muchas. Dice, estuve medicada de los 4 a los 18, pero en efecto llegó a favorecer la funcionalidad. Sí, es más adaptativo todo. Ani, gracias, gracias, gracias. Y lo importante es comprenderlo. Oigan, aquí una pregunta. ¿A quién le gustan los antojitos yucatecos? Y a todos, ¿verdad? Bueno, a muchos. Y hay de dos. O lo comes con habanero o sin habanero. Yo lo como sin habanero, porque el habanero me pica mucho. Pero si le cayó habanero a mi papazul, dice Jorge que es la neta con habanero, ya sé que me voy a enchilar. Cuando sea que voy, ya no me asusto, no me agarra por sorpresa. No se trata de tener predefinida la vida, se trata de tenerla configurada, comprendida y, por supuesto, saber que hay un mundo a seguir siendo explorado. Gracias, Alexis. Estoy feliz con ustedes. Ya váyanse a comer sus antojitos yucatecos. Les dejo muchos besos. Les comparto después
Gracias, Eli. Les comparto después la grabación y besitos a todos. Nos vemos pronto. ¿Dónde me encuentran? Por lo pronto me encuentran en el chat y vamos viendo a ver qué podemos seguir haciendo, para que no se me queden ahí como, ¿qué hacemos? Alguien puso algo de un recap. Ya iremos viendo. Les dejo muchos besos, felicidades a todos. Gracias, Ani. Gracias a todos. Gracias, Juni. Bye bye. Gracias, Alexis. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Mirna. Gracias, Jorge. Gracias, María. Gracias. Gracias, Orte.